Como un monstruo se convirtió en una celebridad, Jan Jairo Velázquez Vázquez, alias el Popeye, una de las personas que vivió en carne propia lo que era Pablo Escobar. Pero a diferencia de cientos de colombianos, él no lo vivió para él, sino que más bien hizo vivir a los colombianos lo que era Pablo Escobar. Popeye fue uno de los pocos miembros del cártel de Medellín que pagó sus delitos con cárcel, pues los otros murieron o fueron asesinados. Popeye saliera de la cárcel en 2014 y ahí las entrevistas y la atención mediática comenzarían para el ex miembro de los extraditables. ¿Usted quería ser Pablo Escobar? No, ser como Pablo Escobar no vuelve a ver ninguno. Y uno en la guerra es el trofeo de guerra, buena hermosa. Es que ya que yo me quedara allá. O sea, mire que yo el que les he ayudado. Soy una persona admirada, como ando por los centros comerciales, la gente toma fotos conmigo, me piden autógrafos. Pues qué horror. ¿No le parece un horror, Popeye, la verdad? Se llama cultura de la violencia. ¿Pero por qué me admiran a mí? Porque fui capaz de sobrevivir a Pablo Escobar. Con la liberación de Popeye, la sociedad colombiana estaba dividida. Habían personas que se les hacía inaudito que un hombre que había participado en tantos destrozos en Colombia estuviera libre. Alguien que participó en el homicidio del ministro Lara Bonilla, el atentado al avión de Avianca y que acabó con la vida y sueños de ciudadanos colombianos que día con día salían a rebuscarse la vida y que solo tuvieron la mala suerte de vivir en Colombia en los tiempos de Pablo Escobar. Pero por otro lado, había personas que defendían a Popeye basándose de que él solo recibía órdenes de alguien mucho más poderoso. Y aunque esto es cierto, esto no quita que Popeye obedecía esas órdenes y que estaba en el cártel de Medellín por su gusto. El discurso del JJ al salir de la cárcel era que con los 23 años y 2 meses, Nadie puede negar que pasé 23 años, 3 meses en una prisión. Nadie. que él estuvo en prisión, pagó sus pecados y los pecados de su patrón. Estas declaraciones se volvieron incómodas cuando la cadena Caracol reunió al JJ con uno de los hijos de un pasajero que iba a bordo del vuelo de Avianca del 27 de noviembre de 1989, el atentado al avión de Avianca. Ese lunes el Boeing 727 de Avianca con destino a la ciudad de Cali explotó cuando pasaba por la zona rural del municipio de Soacha, al sur de Bogotá. El objetivo principal de esta reunión era que el hijo de una de las víctimas le brindara el perdón a Popeye, ya que su madre perdió la vida en ese avión, aunque esto estuvo muy alejado de lo que en verdad pasó. John Jairo, pues, o sea... No, pero empecemos por ahí primero. ¿Ustedes por qué me atacaron de esa forma a mí? No, yo no sé si eso Buscando sea mi un libertad ataque. y ustedes para encima, ¿sí me entiendes? Perfecto. Para nada, ¿por qué? Porque ustedes son de muy mal corazón, usted es un mal ser humano. Usted es un tipo, una persona que ya 23 años, 3 meses en un hueco, que vengo de pagar la Pero cárcel. que inocente. Estuvo Yo soy 23 culpable, años. yo soy culpable, pero entonces eso y me es tiene la justicia. culpa de nosotros que haya pasado 23 años. Culpa que ustedes se pusieron a mi libertad. El enojo de Popeye fue con Gonzalo Rojas, el nombre del hijo de la víctima. Pues Gonzalo fue uno de los que se opusieron a la libertad de John Jairo. Gonzalo dijo después de la entrevista que en Popeye había notado todo menos arrepentimiento. Porque simplemente está vendiendo un tema comercial para que vean su novela, para que vean, compren el libro que él saque, sí, cosas de esas. O sea, no creo que haya un verdadero arrepentimiento detrás de eso. Popeye claramente es alguien que se sintió atacado y que estaban violando sus derechos de libertad, mientras que Gonzalo pensaba todo lo contrario. El comportamiento de Popeye dejaría ver que claramente no asimilaba o no comprendía el daño que había hecho a tantas personas en Colombia. Porque sí, Gonzalo se oponía a que un ciudadano colombiano, pero sobre todo un ser humano, recuperara su libertad. Pero aquí es, ¿Popeye se podrá considerar un humano? A John Jairo se le pueden recriminar tantos delitos como ustedes se imaginan, tantas muertes de personas inocentes o personas que solo querían terminar con la corrupción en Colombia. Cuando Popeye sale en libertad, contra todo pronóstico hay gente que lo considera un verdadero héroe de la patria de Colombia, cuando en realidad nunca fue así. Y esto llevó a Popeye a creer que de verdad era un héroe y alguien que las personas deberían de admirar cuando esto no es así. Y alguien que se lo dijo de forma directa fue Adela Micha en una entrevista. Usted no puede ser héroe de nadie. Pero venga, Discúlpeme. ahí es donde... Una de las mejores entrevistas hechas a Popeye. Eso me llega a pensar una cosa. ¿Qué hace pensar a Popeye que en verdad es un héroe cuando está lejos de serlo? Inclusive es todo
menos alguien bueno. En todas las entrevistas que Popeye brindó antes de su muerte, siempre hablaba con una gran serenidad sobre los actos que cometió, una serenidad que de verdad asustaba. Siguiendo con la entrevista con Adele, John Jairo habla de la guerra de los extraditables contra el Estado, afirmando que ellos ganaron, cosa que sí sucedió, pues al final no fueron extraditados a Estados Unidos. Pero lo inquietante es que habla como si sintiera orgulloso, o mejor dicho, está orgulloso de esa guerra, una guerra que cobró la vida del ministro Lara, el general Jiménez, Guillermo Cano, Luis Carlos Galán y cientos de personas más. Popeye estuvo presente en todos los carros bombas, en todos los balazos que se dispararon hacia una persona, en la bomba del vuelo de Avianca, como en todas las desgracias que el cártel del Medellín y los extraditables ocasionaban por su búsqueda de tumbar la extradición a cualquier costo, sin que importara que en el proceso se manchara de sangre la bandera colombiana. La desesperación y decisión de los extraditables era tan grande para no permitir la extradición que comenzaron a secuestrar y a matar personas discriminadamente. Comenzaron con personas de bajos recursos, pero luego de un tiempo las clases sociales dejaron de ser separadas y secuestraron personas al azar. Esta guerra marcaría a Colombia para siempre, porque no importaba si era lunes o domingo, siempre habían asesinatos. Popeye se hace llamar a sí mismo como la memoria histórica del cártel de Medellín, como si esto fuera algo de admiración. Cabe recalcar que Popeye jamás fue a rehabilitación y su arrepentimiento surgió solito de su ser. Popeye habla de las cosas que hizo de forma pasado, como si no tuviera repercusiones en el presente, con tantas familias que quedaron sin tíos, sin abuelos, sin padres, sin hermanos, sin sobrinos, sin amigos, etc. Los delitos de Popeye son asesinatos a mano armada, atentados, secuestro y estar involucrado en más de 3.000 muertes. No hay que negar que pasar 23 años y 2 meses en una prisión Una persona que lleva 23 años, 3 meses en un hueco, que vengo de... es un tiempo muy largo, más de 2 décadas encerrado, pero como muchos se preguntan, ¿fue debido al tiempo de la condena? Pues eso lo determina la ley. Si Popeye se arrepintió o no, nunca lo sabremos a ciencia cierta, aunque el arrepentimiento no regresa a lo que hizo en nombre de una organización que aterrorizó a Colombia y hasta el día de hoy nadie se olvida de ellos. John Jairo, uno de los sicarios más importantes de la organización, siguió con vida por muchos años después de que el cártel se desintegrara. Vio cómo su patrón era abatido a balazos en un tejado en Medellín, huyendo como si nunca hubiera sido el segundo hombre más importante del mundo, solo después del Papa. John Jairo, a percepción mía, jamás llegó a arrepentirse de sus actos. Tantas entrevistas dadas en las cuales hablaba con orgullo e ilusión por lo que hizo, nos lleva a pensar que el arrepentimiento de John Jairo nunca nació. Acabó con vidas, sueños, anhelos, metas inocentes y aún así se atreve a decir que ya pagó por lo que hizo. Popeye inclusive se sentía como una víctima en las entrevistas porque él siempre dijo que él solo hacía lo que los patrones le decían, pero eso no quita que sea mala persona, porque si obedeces una orden mala, eso significa que en tu corazón hay maldad. Chau, chau.